Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hablemos de estimaciones. Sí, en el último video hablamos de estimaciones, vimos PERT y vimos cómo podíamos usar este mecanismo, esta forma de estimar para justamente generar estimaciones y que más o menos nos diera alguna aproximación o por lo menos que nos ayudara a, a justamente poder estimar, ¿sí? A poder generar algún número que le sirva al equipo, le sirva al cliente, le sirva al que le sirva sobre las tareas que vamos a estar desarrollando. Pero cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de agilidad o cuando específicamente hablamos de metodologías ágiles, uno de los métodos que más se propagó probablemente o que por lo menos se recomendaba era uno que se llamaba Poker Planning. Digo, se llamaba no porque se haya dejado de usar, sino que ha tenido ciertas controversias y no necesariamente todo el mundo lo usa, porque, bueno, nada, siempre hay quejas. O siempre hay algo que no gusta o que no se amolda a lo que nosotros estamos haciendo, así que no necesariamente todo el mundo los usa. Pero como para entrar un poco en el tema, primero, ¿qué es Poker Planning? O sea, tiene el nombre de póker, como si fuese el juego de cartas, y obviamente planning relacionado a planificación o planeación. Y acá tengo, por ejemplo, un mazo de cartas gracias a Version 1. Este es un mazo de cartas bien viejo que tengo, que me lo regalaron hace muchísimos años atrás. Y lo que tiene acá es un número o una asociación de números. Lo voy a mostrar en una imagen, en una foto que saqué, pero como para mostrarlo en la cámara rápidamente, una asociación de números que es una asociación de números, digamos, no necesariamente particular, o sea, no tienen necesariamente un significado en particular cada uno de estos números. Sí, lo que se trata es de que haya cierta distribución o que no estén emparentados un número con el siguiente número, de forma que cuando nosotros vayamos a estimar y vayamos a elegir algo en ese mazo de cartas, vamos a estar de alguna forma ayudándonos a no caer en un error muy común que lo vamos a discutir cuando veamos un pequeño ejemplo. Entonces, este Poker Planning, lo que, como les decía, lo que nos va a ayudar es justamente a poder generar otro tipo de estimaciones que no está basada necesariamente, o no debería estar basada necesariamente en horas, sino en algo que se llama puntos de historia o story points, que sería su versión en inglés, y que referencian a absolutamente nada, ¿sí? O sea, no referencian a alguna cuestión física como horas o como tiempo, sino que referencian a algo más subjetivo, algo que el equipo va a estar tratando de entender cómo es que funciona. Así que veamos una herramienta online. Si bien está bueno tenerlo en las cartas, porque justamente sirve para que, digamos, las personas estén frente a frente y poder estimar, pero si también necesitamos hacerlo online, tenemos un montón de herramientas. Simplemente es cuestión de buscar Poker Planning online en internet y vamos a encontrar cientos de herramientas. Y justamente una de las herramientas que encontré es esta. La acabo de encontrar, la acabo de buscar, no es que la use necesariamente. Hay, como les decía, hay otras, pero esto es un poco la idea. Entonces, ¿cómo funciona? Supongamos que nosotros tenemos un montón de historias de usuarios, como veíamos en el caso de PERT. En este caso solamente tenemos una historia de usuario, que es la que estamos estimando. Y cada estimador, o sea, cada persona que nosotros tenemos en el equipo y que va a generar una tarea o que va a trabajar en determinadas tareas, tiene que obviamente generar una estimación. Entonces lo que se va a mostrar para cada una de las personas, como vemos acá son dos personas, una asociación de números. En este caso puede ser una regla de Fibonacci, por ejemplo, o bueno, como les decía, algo que los números no estén forzosamente emparentados. O sea, ¿y qué quiero decir con esto? Por ejemplo, tenemos el número 1, tenemos el siguiente que es el número 2. Entonces, si nosotros decimos, bueno, una tarea que vayamos a trabajar tiene, digamos, qué peso le damos o qué valor le damos. Por ejemplo, si elegimos 1 o elegimos 2, hay una diferencia sustancial entre uno y otro, ¿sí? Ahora, si nosotros seguimos avanzando por esta progresión, vamos a ver que decimos, bueno, entre 3 y 5 ya hay una diferencia un poco mayor, entre 5 y 8 hay una diferencia mucho mayor, entre 8 y 13 hay una diferencia mucho mayor, y así va incrementándose, al punto de que nosotros no nos veamos forzados en elegir los elementos entre medio. Esto sucede muchas veces cuando nosotros estamos, por ejemplo, estimando directamente en horas y nos dicen, bueno, ¿cuánto tiempo va a tardar? Y nosotros decimos, por ejemplo, no sé, una hora. O le decimos 1 hora y media. O 2 horas. ¿Sí? O sea, ¿cuál es el parámetro que en realidad nosotros estamos aplicando para entender que es una hora y no es 1 hora y cuarto? O justamente no son 1 hora y media o 2 horas. ¿Sí? O sea, como el tiempo es totalmente
relativo en este caso, y muchas veces como seres humanos nos resulta muy difícil poder estimar específicamente en horas, o sea, de más si nos están preguntando de esta forma. Entonces, tener cartas, por ejemplo, si tuviésemos valores numéricos, o en este caso cartas, que siguieran una progresión muy justa, haría que justamente caigamos en ese mismo error. Que nosotros digamos, bueno, esto no es 1 hora, sino que es 1 hora y media. O no es 1, sino que es 1 y medio. O es 1 y 3/4. O es 1 y... ¿sí? Sino que tenemos una diferencia notable. Entonces, cuando nosotros vamos a estimar, supongamos que tenemos esta historia de usuario acá, lo que podemos hacer es decir, bueno, ¿qué tan grande o qué tan pequeña es esa historia comparada justamente con el conocimiento que nosotros tenemos previo de tareas probablemente similares? Entonces nosotros podemos decir, por ejemplo, este es 8 y este estimador está justamente diciendo, bueno, es 8. Y otra persona que por ahí tiene otro tipo de conocimientos o que no tiene la idea completa de la historia podría decir, por ejemplo, bueno, 3. ¿Sí? O sea, el otro usuario dice que es 3. Acaba de depender. Ahí está. Ahí funciona. Entonces vas a decir 3. ¿Sí? Entonces, entre estas dos personas o entre estos dos estimadores, lo que tenemos es una visión completamente diferente o un entendimiento diferente del tamaño de esa historia de usuario o de ese trabajo que tenemos que realizar. Por lo tanto, obviamente están generando valores diferentes o están obteniendo valores diferentes. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Una vez que tenemos este tipo de situación, supongamos que tengamos muchos más estimadores, lo que va a generar el poker planning es la idea de que si nosotros tenemos estas diferencias, o sea, donde no todo el equipo está entendiendo exactamente lo mismo, no está todo el equipo obteniendo el mismo valor numérico, lo que vamos a hacer es generar un debate, una discusión para ver qué es lo que cada una de estas personas entiende y así poder generar una especie de retroalimentación dentro de esa historia de usuario, o sea, dentro de lo que vamos a desarrollar, generar retroalimentación para que, por ejemplo, la persona que dijo 3 probablemente ya tiene la solución en mente o sabe exactamente cómo lo tiene que solucionar y le va a poder ayudar a la persona que puso 8 a entender más o un poco mejor esa historia y obviamente tal vez bajar el puntaje o digamos modificarlo de alguna forma para que se adecue más a un valor que todo el grupo, todo el equipo esté mucho más de acuerdo. O podría pasar lo inversa, la cuestión inversa, por ejemplo, la persona que puso 8 podría tener conocimiento sobre esa historia de usuario que la persona que puso un valor menor no lo tiene y obviamente la misma discusión va a ayudar a que esa persona tal vez vea aquello que la persona que puso un valor más elevado está viendo y bueno, obviamente no es compartido. Entonces, la idea de Poker Planning no solamente es poder generar estos valores, o sea, estos números, sino que además también generar este momento de discusión, de conversación, para poder enriquecer más la historia de usuario que nosotros estamos tratando o que vamos a desarrollar. Al mismo tiempo, el valor numérico que vamos a obtener acá, supongamos que los dos terminamos diciendo, ok, estamos de acuerdo que es 8, ¿sí? Digamos, todo el equipo coloca que es 8. Entonces le asignamos este valor de 8 a la historia de usuario. Y luego, a medida que vayamos evolucionando, por ejemplo en el caso si usamos Scrum, vayamos evolucionando el sprint y vayamos concretando tareas, vamos a poder usar ese valor en particular para otro tipo de, obviamente, cálculos y proyecciones y estimaciones. Que eso obviamente lo vamos a hablar tal vez en algún otro video. Pero lo importante, de nuevo, es que el Poker Planning lo que nos ayuda es a no encasillarnos en estimaciones muy granulares que claramente van a estar equivocados. O sea, ¿qué quiero decir con esto? 1 hora o 1 hora y media es básicamente lo mismo. O sea, esa media hora es muy arbitrario. O sea, esa idea de poder acertarle a una diferencia de media hora es totalmente arbitrario. Es una cuestión de que tenemos una sensación, pero no necesariamente es algo que es certero. La otra es, obviamente, poder generar este debate. Y como estos, digamos, y la tercera sería que como esto no se ve, o sea, no estamos compartiendo la selección de forma directa, o sea, no lo estamos haciendo, digamos, en el momento que lo estamos eligiendo, sino que
se va a hacer todos al unísono, o sea, todos al mismo tiempo. Entonces estamos tratando de abolir una cuestión que se llama presión social, y es que, por ejemplo, supongamos que el technical leader en nuestro equipo puso 8 y él es el primero en estimar y nos muestra que es 8. El siguiente desarrollador o la siguiente persona que vaya a estimar probablemente se siente influenciado por esa persona y ponga también 8 simplemente para quedar bien o porque considera que esa persona sabe más y por lo tanto tiene razón. En cambio, si nosotros no mostramos la información de entrada, lo que hacemos es que al momento de... es como bajar las cartas todos al mismo tiempo. Al momento de mostrar eso, en ese momento cuando vemos las diferencias, ahí estamos dando la posibilidad del debate y no fuimos influenciados inicialmente por lo que podía llegar a decir aquella persona que consideremos que tenga más conocimiento o demás. Así que eso rápidamente, lo que es Poker Planning, una forma relativamente simple de usarlo. Y obviamente voy a ir mostrando un poco más sobre metodologías ágiles en el futuro, en el cual vamos a ver qué podemos hacer con estos números y demás. Así que nada, como siempre, espero que les sirva, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. ¿Sí? Chao.